Yo quiero presentar nuevamente a alguien que valoramos mucho en este programa, y, yo especialmente, que es el diputado nacional mandato cumplido y ex embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi. Carlos, ¿cómo te va? Hola Liliana, ¿qué tal? Buenos días a vos, a tu equipo. Mira, estuve escuchando toda tu intervención al comienzo del programa y yo no podría decirlo mejor. Me va muy parecido a todo lo que vos estuviste diciendo y a todo lo que escuché. Bah, te agradezco muchísimo. Y te recomiendo ese libro, Aquí yace la amargura, de Cynthia Fleury, porque nos hace pensar mucho en lo que nos está pasando, en general en el mundo, en esta época, ¿no? En este cambio epocal, que es lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que como recién empieza, mucho no lo podemos digerir. ¿Cómo evaluás vos esta semana respecto de Argentina? Vamos a pensar primero en la aldea, con las decisiones del hegemón en decadencia de Estados Unidos y las resoluciones de Trump. Y mira, eh, un cambio de época al cual se llega por la insostenibilidad de la etapa anterior, ¿no? Sí. Es decir, cuando vos nombrabas, por ejemplo, la concentración de la riqueza, he escuchado más de una vez también relacionar eso, que es consecuencia de un modelo de desarrollo absolutamente injusto, con sus consecuencias frente a la naturaleza, al medio ambiente. No podía terminar de manera saludable, de manera armónica, porque justamente la lógica del orden era la desarmonía Claro. absoluta, era transformar al mundo, porque vos fíjate, un mundo donde hay un exceso de personas sobreexplotadas y del otro lado un exceso de personas que no tienen ningún empleo. Hay un exceso de personas con hambre y del otro lado hay un exceso de personas con sobrepeso y Ujú. con obesidad. Y desnutrida, Y por lo hay, tanto. claro, y hay millones de hectáreas que se cultivan pero que no tienen, que le dan la renta a los especuladores financieros, pero que no tienen trabajadores campesinos, y millones de campesinos que no tienen un centímetro de tierra. Ujú. Entonces, un mundo que se debate en ese nivel de Injusticia. ambivalencia, Mm. de injusticia, no podía terminar armoniosamente. Entonces termina dando como resultado un personaje como Biden, que multiplicó las guerras, o un personaje como Trump, que trata de firmar parciales tratados Yalta con distintas regiones del mundo con tal de concentrarse en su principal guerra, que es la guerra comercial China. con China. Mm. Pero lo hace a través del exceso, ¿no? De todo esto que vos decías, tan decadente. Ahora, las medidas que tomó el otro día, ya voy a la Argentina, ¿no? Las medidas que tomó el otro día son producto de la debilidad, no son producto de la fortaleza. Sí. Y las bravuconadas, y las provocaciones, y el autoritarismo, y toda esa gestualidad tan excesiva. Estados Unidos le deja de dar dinero a la Organización Mundial del Comercio, pero no porque a mí me guste la Organización Mundial del Comercio, quiero decir que él toma medidas drásticas todo el tiempo, ¿no? Pero, pero no está llegando a buen resultado. La visita de su enviado a Groenlandia, por ejemplo, a la cual él quería anexar, porque en esa guerra necesita el Ártico y necesita disputar con Rusia, eh, le fue mal, lo echaron, y así sucesivamente. Entonces, China le acaba de redoblar la apuesta con los aranceles. ¿Por qué? Porque China es el que está, es decir, el poder de los Estados Unidos como hegemonía mundial, como único poder, está terminado, pero no por las medidas que tomó Trump, sino porque hoy hay otro país, hay otro sistema, más que otro país, otro sistema que está dominando los mares, la infraestructura de los puertos, el comercio, y lo está haciendo de otra manera. Es decir, esto podría haber terminado peor todavía que ser una guerra. Pero vos fíjate Dale que tiempo. sí, pero voy a lo siguiente.
la diferencia que hay ideológica entre el gobierno de Estados Unidos, cualquier gobierno, el Sí. anterior, con Cuba, es tan grande como la diferencia que hay entre el gobierno socialista de China con el gobierno de derecha del Perú. Claro. Pero mientras Estados Unidos utiliza esa diferencia ideológica para bloquear a un país, de tal manera, lo dijo Claver Carone el otro día, y lo dijo Marco Rubio, hay que llevar al extremo el sufrimiento del pueblo cubano, ¿no? Exacto. El gobierno de China en Perú construyó un megapuerto y ahora está construyendo un tren bala para facilitar el desarrollo y el comercio internacional. Quiero decir que hay otro modelo, otro sistema que es el que está tomando mucho más predominio en el mundo, y esto debería ser una oportunidad para un país como el nuestro. Ahora vamos. Sí, pero ese mismo Claver Carone además incorporó que no usemos el swap chino y que tengamos todo parado. Todas las inversiones chinas están paradas en las obras que tenían que realizarse. Pero no van a poder. Que no van a, pero no van a poder. No van a poder porque no pueden, porque ya perdieron esa Exacto. guerra. Además, incorporemos, perdóname la interrupción, pero me parece importante porque lo mencionaste vos, lo del comercio y los mares. Cuando ellos hablan, están aprovechando la destrucción del planeta, porque al derretirse el Ártico, por eso piden Groenlandia, al derretirse el Ártico, lo mismo que están pidiendo de nuevo el Canal de Panamá, hay que pensar que el 80% del comercio mundial se transporta por agua. Entonces, de lo que están hablando es de los intereses de ellos y de abrir nuevos canales con agua para ser solamente ellos, caído el hegemón estadounidense y en plena confrontación con China inicialmente, porque también está Rusia, y por ahí está China, no sé, está India también con lo suyo, que no se la nombra poco, pero tiene incidencia y va a tener incidencia. Me pareció importante, y cierro la interrupción, Carlos, mencionar esto, que el 80% del comercio mundial se hace por agua. Por supuesto, bueno, te agrego que la amenaza de anexar Canadá, el cambio de nombre al Golfo de México, el Canal de Panamá, está todo relacionado, pero lamentablemente Trump puso a Elon Musk en su gobierno de una manera parecida a lo que hizo Milei con Sturzenegger, sí, digamos, ¿no? Para desarticular completamente todos los bienes públicos. Desarmó el Ministerio de Educación, está lo mismo haciendo con la justicia y demás. Pero resulta que Trump, a cada lugar donde va, es repudiado. Y además tiene un problema con su propia empresa. Ahora probablemente lo anunció el propio Trump, se va a ir del gobierno más, porque tiene que enfocarse en su propia empresa de autos eléctricos, porque está infinitamente mejor China en autos eléctricos que Tesla. Claro. Entonces no van a poder. Han perdido la guerra de la inteligencia artificial, han perdido la guerra de la quinta generación, del 5G. Así que ahora, esto. Primero, hasta ahora China no ha mostrado una cara imperialista y mucho menos belicista, ¿no? Que quieren hacer sus negocios y quieren obtener sus intereses, desde luego, pero no lo hacen condicionando gobiernos, no lo hacen buscando el hambre de nuestro pueblo para el sufrimiento, que sería el bloqueo, la sanción a los que los tenía acostumbrado Occidente. Entonces, creo que hay una gran oportunidad, porque por ejemplo hay gente que te dice, sí, pero si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es recuperar el comercio exterior, recuperar la hidrovía, las vías navegables, es decir, no quedarnos con las rentas o con los dólares únicamente que entran de la exportación, que ya de por sí es difícil porque los especuladores tratan de hacer todo lo posible para que no sea, sino recapturar los dólares que se nos van, no porque no entran exportaciones, sino porque las energéticas, las mineras, las petroleras, los pools de siembra, se quedan con los dólares de la propiedad pública de la Argentina, exacto, que es la riqueza de la Argentina. No es que no tenemos un montón de oportunidades. Pero vos misma dijiste todo lo que tiene la Argentina hace un ratito, porque si no uno tiene que hacerse el araquiri, ¿no? Es así, no.
No, todo esto hay que convertirlo en esperanza, pero esperanza fundada, porque hay con qué. Porque hay con qué. Primero, porque hay una historia, porque hay una tradición de gesta del pueblo, pero además porque hay recursos materiales, hay una base material para poder fundamentar todo eso. Sí. Pero además, hay una alternativa geopolítica hoy en el mundo. Es decir, yo creo que hay que repudiar la deuda con el fondo y hay que decir, señores, si ustedes quieren recibir la plata del préstamo, recíbanla, pero sepan que ni bien cambia el gobierno, nadie le va a pagar un centavo. Exacto. Totalmente de acuerdo. Entonces te dicen, sí, pero mirá que eso va a tener bloqueo, desabastecimiento, Ya no nos te van a abrir los pasó. productos. No, hoy eso le pasó a Grecia en el año 2015. ¿Pero por qué? Porque no había un sistema alternativo. Exacto. Hoy hay un sistema alternativo que te permite desahogo, el sistema regional. Como vos dijiste, aparece la India, aparece Pakistán, aparece Irán, aparece Turquía, aparece Los BRICS, por Dios. y tienen que aparecer América Latina de una vez por todas. De una vez por todas, la Tienen que patria aparecer. grande. Ahora, que en la Argentina, y termino en este sentido, esta última semana vos tenés la crisis del sistema judicial ha traspuesto todos los límites, entonces eso se refleja en el papelón de la Corte, Sí. en el conflicto de poderes que hay ahora, porque vos fíjate que hay un juez al cual la Corte le tomó juramento, pero otro de los poderes del Estado, el Senado, dijo no en nuestro nombre. Entonces ahí tenés un problema institucional. Gravísimo. Después tenés la tremenda debilidad que significa ir al Fondo Monetario. Y los actores financieros, los grandes actores, lo saben. Porque cuando ven que un país tiene que ir al fondo, cuando ven que el Banco Central revienta los dólares para sostener el precio del dólar oficial, que es ficticio, para que no se le dispare la inflación, cuando ven todo eso, dicen, ¿a qué no nos conviene seguir? Vas cuando estás en la lona. Pero por eso, es la cuarta vez en 4 décadas que nos pasa lo mismo. Dios mío. Por lo tanto, la burbuja va a estallar. Y por último, la afrenta que significó lo de Malvinas, que quiebra una tradición histórica. Si yo soy el Reino Unido, grabo ese discurso del presidente y lo pongo en todos los foros internacionales diciendo, los que están diciendo que los isleños tienen derecho a autodeterminarse, es el propio presidente. Admitiendo la postura del Reino Unido de los... Terrible. No, Entonces, frente a todo esto, Liliana, frente a todo esto, que nosotros estemos discutiendo quién tiene la lapicera. Por favor. Es impresionante. Es demencial. Impresionante. Es demencial. Aquí, la última te la quiere hacer Esteban Boxler. ¿Qué tal? Te está reclamando. ¿Qué tal, Carlos? Un detalle, vos bien señalabas esta cuestión de que China no es imperialista, es imperial, y el desarrollo del puerto de Chancay en Perú, que tiene el 70% por debajo de la línea de la pobreza, y China está colaborando para sacar a los peruanos de la pobreza del mismo modo que lo hizo con su población. Pero volviendo a nuestro país, algo que pasó casi desapercibido fue el retiro de Argentina en cuanto a la administración del Estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, cediéndoselo a Chile, que en este momento está Boric, pero que no deja de ser resignar soberanía y hasta inclusive permitir, porque hoy es compartida esa administración, permitir que nuestro país quede dividido por el Estrecho de Magallanes y que Tierra del Fuego quede separada del resto de nuestro país. ¿Se puede volver después atrás del mismo modo que vos planteabas? Muchachos, cuando ganemos las elecciones nosotros o cuando cambie el gobierno, minga de pagar esta deuda ilegítima, ¿qué consecuencias tendría si después podemos volver y decir, che, en realidad nosotros tuvimos un tipo que era panelista de programas, tuvimos un momento de demencia social colectiva, ahora que recuperamos la cordura, queremos también recuperar nuestra soberanía? ¿Se puede después volver atrás con eso? Y deberíamos. Mira, primero que vos lo que hiciste fue agregar un elemento tremendamente grave también, porque cuando hay modelos de entrega, son modelos de entrega integrales. Es muy difícil que un país o que un gobierno sea soberano en una cosa y entreguista en otro. Entonces, claro, cuando vos entregas todo, porque está absolutamente
subordinado. Esa es la lógica por la cual la entrega del Estrecho de Magallanes, la construcción de la base estadounidense en Ushuaia, etcétera. Cuando yo decía que es grave lo de las Malvinas, no es únicamente por una mirada romántica de las Malvinas son nuestras, allí cayó la sangre de nuestros compañeros y hay que honrarla. No, es porque además en Malvinas el Reino Unido, la OTAN, está construyendo una plataforma offshore para quedarse con el petróleo, un puerto de aguas profundas, y eso quiebra la integración de Argentina con el Pacífico y con la Antártida. Quiere decir que nos está privando de una tremenda base material. Ahora, ¿cómo hacer? Mirá, yo creo que una cosa muy importante que estamos tratando de hacer desde una agrupación que se llama Mundo Sur, no es una agrupación política, es periodistas, académicos, ex embajadores, etcétera, que nos interesamos por estos temas, tratar de plantearle a todas las legislaturas, a todos los municipios, a todas las bases institucionales del país, inclusive los bloques nacionales, ya se ha hecho en algunos lados, el pedido de juicio político al presidente y esta declaración en este sentido que vos decías. Esta no es la posición de la Argentina. Y en el mientras tanto, cuando vos tenés el vacío que te deja el gobierno nacional, tenés que tratar de llenarlo con relacionamientos subnacionales, es decir, provincias, municipios, sindicatos, partidos políticos, institutos de formación, organismos de derechos humanos, cultura, en todos los demás planos tenés que decir, no es lo mismo, porque el gobierno nacional es irreemplazable, pero Claro. por lo menos Sí. vas manteniendo el vínculo con los otros bloques, Exacto. con estos países, en los foros internacionales, vas teniendo voces que no son las del presidente, pero que por lo menos se están dando cuenta de que por debajo del presidente hay un país que no cede Exacto. y que ni bien recuperemos el gobierno nacional, retomamos el cauce tradicional. Me sumo orgánicamente. Me sumo. A ese grupo, Carlos. Bueno, ¿Cómo no? Como sí. no, podrían ser miembro honorario perfectamente. Bueno, perfecto. Dale. Sí, me encantaría. Dale. Es eso que trabaja constantemente, va sosteniendo ciertos temas que parecen desaparecer. Siempre es grato escuchar a Carlos Raimundi. Muchísimas gracias, un abrazo, que termines bien el domingo. Bueno, igualmente. Y hasta pronto. Liliana López Foresi. En Radio